La clave del éxito es el conocimiento de las cosas, según Samuel Johnson. Hola, mi nombre es Lubania Chávez Chaparro. Soy alumna de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Actualmente estoy cursando la ingeniería en gestión de proyectos. Llevo la materia de gestión del financiamiento, en ella el tema del contrato, que a continuación voy a darles a conocer. El contenido de este video es obligación de dar, hacer y no hacer, convenio, definición del contrato, elementos del contrato, formalidades, clasificación de contratos y su definición. La obligación de dar, hacer y no hacer. La obligación de dar es aquella cuando se debe un objeto o una cosa y se debe pagar. La obligación de hacer son aquellos cuando se debe un hecho o una acción, lo cual se debe también entregar. La obligación de no hacer es cuando aquella obligación se debe abstener de hacer un hecho o una acción. El convenio nos dice, según el Código Civil para el Distrito Federal, que es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El convenio dice que es celebrado entre instituciones y otras personas jurídicas de derecho público o privado, ya que pueden ser nacionales o extranjeras según la cooperación técnica internacional. El contrato, de acuerdo al derecho mercantil, es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato nos dice que también es una forma formal de hacer algún acto comercial. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos, generar obligaciones y los cuales se perfeccionan por el mero consentimiento, y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Vemos 4 elementos del contrato, que es proemio o encabezado, declaraciones, cláusulas, cierre, fecha y firma. El proemio o encabezado nos dice que va al inicio de todo contrato y que depende al contrato se va a redactar sus partes. Que por ejemplo tenemos el contrato de prestación de servicios turísticos, en el cual arrendamiento, comodato, mutuo, promesa de compraventa, compraventa mercantil, de consignación, de comisión, entre otros. Estos son los que van al inicio del contrato de prestación de servicios turísticos. Las declaraciones. Es cuando vemos cuatro puntos dentro de las declaraciones. El primero, declara a las partes tener capacidad legal para contratar, que la empresa o las organizaciones que van a contratar estén y tengan la capacidad para contratar su personal. Nos señala otro punto: si una de las partes es una empresa, se tiene que poner los datos como fecha de constitución de la empresa, ante qué notario público se llevó a cabo, representante legal, acreditando su personalidad con los datos del poder, domicilio y objeto social. En los datos generales de la otra parte y su domicilio. Este es el otro punto. El cuarto punto es el objeto del contrato, detallar el servicio que se va a prestar. Las cláusulas. Nos dice que las partes pueden pactar lo que quieran, siempre y cuando se apegue al ordenamiento jurídico y al tipo de contrato a celebrar. Las partes estipulan estas cláusulas, las cuales por lo menos deben contener el precio, forma de pago, anticipos, liquidación del mismo, entre otras, servicio contratado, obligaciones de las partes, fechas de otorgar el servicio o cumplir las obligaciones, condiciones, formas de rescindir el contrato, que son las motivos o excusas, caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué sucede si existe alguna situación de este tipo? Cláusula penal, considerando las situaciones en las que se puede imponer una penalización y qué porcentaje se le va a cobrar por morosidad en el pago, entre otras.
Formas de terminación del contrato. Estas son las cláusulas que debe contener un contrato o por lo menos. Cierre, fecha y firma. El cierre dice que contiene el alcance e interpretación del contrato, lo cual señala que no hubo error, violencia, mala fe ni coacción alguna, y ante qué leyes tribunales se someten las partes en caso de controversia. La fecha y firma es de acuerdo a las partes. La fecha se estipula cuando se está entregando el servicio o hasta cuando se debe pagar una deuda, y la firma es de las dos partes. Ok, ahora pasamos a las formalidades. Las formalidades son dos, que son la nulidad absoluta y la relativa, que de acuerdo al Código Civil en el artículo 2225 nos dice: en el fin o la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta o relativa según lo disponga la ley. En el artículo 2226, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. Depende al juez si se pronuncia la nulidad. En el artículo 2227, la nulidad es relativa cuando no reúnen los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Ok, ahora pasamos a los tipos de contrato y su clasificación, los cuales se clasifican según sus funciones, ya que son regidos por los principales generales del derecho, por las estipulaciones de las partes, y en que lo fueran omisas por las disposiciones contrato con el que tenga más analogía con los reglamentos del Código Civil. Se clasifican en las siguientes categorías. Por la interdependencia de las obligaciones encontramos los unilaterales y los bilaterales. Los unilaterales tenemos como ejemplo el contrato que obliga a alguien a talar un árbol de su casa. En los bilaterales tenemos como ejemplo la compra-venta de un automóvil, que son dos partes en la cual se estipula un contrato para otorgar dichos derechos. Por la función jurídica relacionada con otros actos jurídicos, encontramos los principales y los accesorios. En los principales encontramos como la donación de un inmueble hacia una empresa o ya sea una persona. En los accesorios tenemos el ejemplo de la reparación de un inmueble donado, depende del principal, es decir, que primero se realice la donación y ya después se haga la reparación de ese inmueble. Encontramos por la precisión de los efectos económicos entre las partes, que encontramos los conmutativos y aleatorios. Los conmutativos encontramos como ejemplo el contrato de prenda. Ambas partes conocen los términos en los que, como su nombre lo dice, en los que ambos conocen sus partes y sus obligaciones y derechos. En los aleatorios encontramos que el contrato de juego o apuesta, hasta que se dé el resultado del juego, se sabrán los alcances. De acuerdo a las partes sabrán qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Por la valoración económica de las prestaciones encontramos los onerosos y los gratuitos. En los onerosos encontramos la compraventa de un bien inmueble. Como su nombre lo dice, son aquellos que producen provechos y gravámenes por ambas partes. En los gratuitos encontramos la donación, que no existe un precio. En cuanto a su temporalidad, encontramos los instantáneos, que tenemos el ejemplo como la permuta de dinero. En los de tracto sucesivo encontramos que tenemos al contrato de depósito, ya que la persona tendrá la cosa a su cuidado hasta que el propietario requiera. Es por tiempo limitado.
por la entrega física del objeto. Tenemos los reales y la esperanza. En los reales dice que cuando es necesaria la entrega de la cosa, tenemos como ejemplo el contrato de hipoteca. Es algo real. En la esperanza, aquellos que se perfeccionarán en cuanto se entrega la cosa prometida. Tenemos como ejemplo la compraventa de un departamento en construcción, que la otra parte está esperando a que se entregue y se termine el inmueble para gozar del mismo. En cuanto a su nacimiento y validez, encontramos los consensuales, formales y solemnes. En los consensuales tenemos el ejemplo del contrato de mutuo. Son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes. En los formales tenemos ejemplo la compraventa de un bien inmueble y su respectivo registro ante escritura pública. Algo más formal y que se lleva ante un notario público. En los solemnes encontramos el matrimonio o cuando se da también el divorcio. Según el Código Civil es otra categoría en las cuales se clasifican los contratos. Tenemos como traslativos de dominio, como su nombre lo indica, son los que transfieren la propiedad de una persona a otra. A su vez se dividen en compraventa. Tenemos el ejemplo de la venta de una casa. La permuta es un intercambio de automóviles. La donación, encontramos como ejemplo la donación de una casa habitación. El mutuo es cuando encontramos como un préstamo de dinero. El contrato mutuo es aquel en el que una parte denominada mutua se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas siempre fungibles al mutuario. Otros son los traslativos de uso y goce, que son los contratos que transfieren el dominio de un bien real, pero no la propiedad en ningún caso, que seguirá siendo de quien originalmente la posea. Encontramos el arrendamiento, que tenemos el ejemplo de la renta de un departamento, que es temporal. Subarrendamiento, que tenemos que es cuando una persona renta un local en el centro comercial, a su vez él lo renta a un tercero. Por eso se llama subarrendamiento, ya que hay dos rentas. El comodato, que es cuando se hace el préstamo de un automóvil, como los taxistas. El depósito, cuando una persona le pide a otra guardajoyas o título gratuito por salir de viaje, y ya que se van a volver a entregar dichas cosas. El mandato, tenemos ejemplo como una carta de poder para realizar la inscripción de un bien inmueble en un registro público. 3. Persiguen un fin común. Y dice que son los contratos de forma corporativa, tienen como finalidad formar una asociación civil o una sociedad civil, ya que en virtud de esto se crea una persona moral con personalidad jurídica propia e independiente de la personalidad que quienes la constituyen. Encontramos la asociación civil, la sociedad civil y la aparecería. En la asociación civil encontramos ejemplo las organizaciones no gubernamentales son gubernamentalmente asociación civil. La sociedad civil encontramos como ejemplo las escuelas son sociedades civiles siempre. La parecería, tenemos como ejemplo los contratos que hace Zagarpa con los ingenios o aquellos emprendedores. De garantía o accesorios son los contratos celebrados por la inseguridad del acreedor ante el registro de que el deudor no cumpla con sus obligaciones, que puede ser la fianza, prenda e hipoteca. En la fianza encontramos ejemplo cuando se obliga a una persona a pagar la deuda
de, por ejemplo, una compra en un centro comercial y que debe pagarla. En la prenda dice que aquel por virtud del cual una persona denominada ignorante constituye a favor del acreedor un derecho real sobre un bien mueble de su propiedad. Encontramos como ejemplo el contrato que se celebra con el Nacional Monte de Piedad cuando se entrega una prenda, pero si tú vas y pagas, vuelve y regresa tu derecho hacia esa prenda. La hipoteca, encontramos como ejemplo la hipoteca de una casa cuando se cede una garantía o un accesorio que puede ser una casa y que tienes el derecho sobre la propiedad y sobre los muebles que estén dentro. El aleatorio dice que son denominados así debido a sus efectos económicos, están sujetos a riesgos o contingencias por los cuales se determinará quién será el ganancioso o el perdidioso del contrato. Encontramos la renta vitalicia, juego y apuesta y la compra de la esperanza. En la renta vitalicia encontramos como ejemplo la renta de los padres por invalidez y que al finalmente tendrán un pago como pago una casa. El juego y apuesta dice que cuando se hace una apuesta en fútbol o en cualquier acto informal. La compra de la esperanza dice que es la compra de un departamento en construcción, que como se les decía anteriormente, cuando se tiene la esperanza de que va a pertenecer a la otra parte y que está esperanzada a que llegue o que termine dicha construcción. El 6, los que requieren de comprobación jurídica, ya que se denominan así a las acciones de justicia, a los convenios que tienen como fin resolver una controversia o un litigio mediante el consenso de los contendientes. Encontramos la transacción. Como ejemplo, durante un divorcio existe la controversia sobre un automóvil. Ambas partes suscriben un contrato para ceder el automóvil a una de las partes en cuestión, a cambio de, por ejemplo, otro automóvil. Que, por ejemplo, de acuerdo a este ejemplo, cuando se están transfiriendo algún inmueble, algún derecho. Bueno, esto fue todo, espero les haya gustado y poder satisfacer sus expectativas. Gracias por su atención y